Hoy cruzamos el charco y nos vamos hasta Argentina para sumergirnos en un conflicto que, la verdad, tiene paralizado al mundo del espectáculo de allí. La protagonista es una de sus estrellas más grandes, Laurita Fernández, una artista total, que se enfrenta a una demanda que podría costarle una auténtica fortuna. Y no es una demanda cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de una reclamación de entre 90 y 100 millones de pesos, que para que nos hagamos una idea, al cambio son más de 100.000 euros. ¿100.000 euros? Pero lo más jugoso no es la cifra, que ya es importante, sino quién la demanda. Su exrepresentante, Mauricio Catarain. Y ojo, porque este no es un manager cualquiera. No. Es una figura de perfil bajísimo, muy respetado, que trabaja con la élite de las celebridades argentinas. Exacto. Justo eso es lo que nos ha llamado la atención de las fuentes que hemos analizado, que no es el típico escándalo mediático. Para nada. Es un choque entre dos profesionales con una reputación impecable. Así que hoy vamos a analizar a fondo este caso. ¿De dónde sale esta deuda millonaria? ¿Qué hizo que un conflicto que llevaba latente durante años explotara de repente? Y, sobre todo, vamos a intentar descifrar si esto es una simple disputa por comisiones o si, como sugieren las fuentes, hay algo mucho más oscuro y, bueno, más personal en juego. Pues vamos a ello. Bien, para entender la magnitud de esto hay que empezar por el principio, por la reclamación económica. Catarain alega que durante los 5 años que fue su manager, Laura Fernández dejó de pagarle los porcentajes que le correspondían de múltiples contratos. O sea que no hablamos de un trabajo puntual. No. Es una acumulación de supuestas deudas a lo largo de 5 años. Y además, en una época dorada para ella, el momento de su gran despegue. Claro. Y según las fuentes, todo estalla cuando ella decide poner fin a su relación profesional de forma, y cito textualmente, unilateral. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que un día se levantó y le dijo, hasta aquí hemos llegado? Básicamente, las fuentes describen una ruptura muy abrupta. Pero lo más significativo es lo que pasó justo después. A ver. Catarain, al parecer, intentó una salida, digamos, negociada. Le propuso sentarse, hacer números y llegar a un acuerdo para liquidar las cuentas pendientes. Quería evitar la vía judicial a toda costa. ¿Y ella? Pues la respuesta que recibió fue el silencio absoluto. Vaya, eso es extraño. Tratándose de una figura pública que parece tan meticulosa con su imagen, uno esperaría que quisiera resolver un asunto así de forma discreta, ¿no? Desde luego. Ignorar a tu exrepresentante con el que has compartido 5 años de carrera me parece una estrategia de alto riesgo. Totalmente. Y las fuentes insisten mucho en este punto. Él tenía la documentación para probar la deuda y aún así buscó un pacto. El silencio por parte de ella es lo que fuerza que todo acabe en un juzgado. No es una demanda impulsiva. Entiendo. Es el resultado de un proceso que se dilató durante años por esa falta de respuesta. Es, digamos, el último recurso de alguien que siente que no le han dejado otra opción. Vale, pero aquí hay algo que no me encaja del todo. Si la relación profesional se rompió hace años y él tenía toda esa documentación, ¿por qué esperar tanto tiempo? ¿Qué es lo que finalmente enciende la mecha y le hace decir, se acabó, vamos a juicio? Esa es la clave de todo el asunto. Y aquí es donde la historia da un giro casi de guión de película. ¿Así? El detonante, según todas las fuentes que hemos consultado, fue una entrevista. Laurita Fernández abrió las puertas de su nueva casa a la revista Gente, que es una de las publicaciones más importantes de Argentina. ¿Ah? La clásica exclusiva en casa. Y me imagino que no era precisamente un piso de 30 metros cuadrados. Para nada. El reportaje era una exhibición de éxito en toda regla. Una casa espectacular, en plena reforma, detalles de lujo, hablaba de sus viajes, de su situación económica, boyante. Claro. Y claro, para alguien que lleva años esperando cobrar una deuda millonaria, ver eso publicado a toda página debió de ser, como mínimo, irritante. Es una cuestión de psicología pura, vamos. Es el, mientras tú presumes de tu riqueza, a mí me debes dinero. Tal cual. La fuente lo describe en un lenguaje muy directo, muy argentino, dice. Che, a mí me estás debiendo, no me estás dando respuesta, no querés arreglar. Esa entrevista se convirtió sin querer en la prueba pública de que dinero, lo que se dice dinero, había. Exacto. Lo fascinante aquí es cómo la cultura de la celebridad moderna se puede volver en tu contra. Proyectar una imagen de éxito y de riqueza es parte de la marca personal de un artista. Sí, claro. Pero en este caso, esa misma proyección se convierte en la gasolina que aviva el fuego del conflicto.
El éxito que ella mostraba fue interpretado por la otra parte como una provocación. Fue la gota que colmó el vaso. Entendido. Tenemos la demanda económica y el detonante. Pero a medida que avanzamos en las fuentes, la cosa se va oscureciendo. Mucho. Aparece una frase que lo cambia todo. Esto no es solo plata. O esto no es solo dinero. Aquí es donde entramos en un terreno, mucho más pantanoso. Empieza a sobrevolar la idea de que Katharine, como representante y confidente durante 5 años, podría tener en su poder información personal y muy sensible sobre ella. Información que, si saliera a la luz, podría dañar seriamente su imagen. Y se habla de amenazas directas, porque eso ya sería pasar a otro nivel, claro. No, y las fuentes son muy cuidadosas con esto. Aclaran que, de momento, los pasos que se han dado son estrictamente legales. Nadie ha hablado de una amenaza explícita como tal. Pero Sin embargo, una de las fuentes describe el ambiente que se ha generado con una expresión muy gráfica. Dice que todo tiene un tufillo a extorsión. Es la insinuación, la sombra de lo que podría pasar. es una guerra fría. No hace falta lanzar la bomba, basta con que el otro sepa que la tienes. Y ya se están viendo pequeñas filtraciones, ¿no? Sí, y son muy específicas. Se habla, por ejemplo, de conversaciones que Laurita habría tenido en la intimidad de las sesiones de maquillaje, que es un espacio de muchísima confianza. Claro. Y una de las filtraciones sugiere que ella ya hablaba de su nueva relación sentimental mucho antes de que se hiciera pública su ruptura anterior. Qué delicado. Eso es mezclar su vida profesional con la sentimental de una forma muy explosiva. Totalmente. La relación entre un artista y su representante se basa en una confianza casi ciega. El artista comparte miedos, inseguridades, secretos. Si esa confianza se rompe, todo ese material se convierte en munición. Es que ese es el verdadero punto de no retorno. Porque, a ver, una deuda se puede pagar, un contrato se puede liquidar, pero la confianza rota y las confidencias traicionadas, eso no tiene arreglo. No, desde luego. Y de repente la disputa deja de ser sobre el pasado, sobre las comisiones no pagadas, y empieza a ser sobre el futuro. ¿Qué se podría revelar y cómo podría afectar eso a su carrera? Lo que hace que todo esto sea tan llamativo es que choca frontalmente con la imagen pública de ambos. Sí, Las fuentes son unánimes al describirlos por separado como profesionales impecables. absolutamente. A él, a Mauricio Katharine, lo pintan como un representante discreto, elegante, de los que no buscan el protagonismo. Alguien que, dicen, se convierte en amigo íntimo de sus representados. Ponen ejemplos, creo. Sí, ponen como ejemplo su relación con otras estrellas como Nicole Neumann o Juana Viale, con las que tiene un vínculo personal muy fuerte. Vamos, que no es un tiburón, o al menos esa no es su fama. Y a ella, a Laurita, profesionalmente todo el mundo la pone por las nubes. Las fuentes recogen testimonios que la describen como una trabajadora incansable, talentosísima, buena compañera. Una bailarina, cantante y actriz excepcional. Entonces la gran pregunta que se hacen todos es, ¿qué pudo salir tan mal? ¿Cómo dos personas con esta reputación acaban en una guerra que parece tan sucia? Pues para intentar responder a eso hay que analizar la trayectoria de ella. Porque su carrera es una historia de ambición y de autoexigencia implacables. No estamos hablando de alguien a quien el éxito le llegó por casualidad. Las fuentes la definen como una líder, alguien que hace y deshace. Vamos a poner esto en contexto para quien no conozca la escena argentina. Ella empieza como bailarina en un programa Bailando por un Sueño. Que allí es más que un programa de televisión. Es una auténtica trituradora de carne y a la vez una fábrica de estrellas. Exacto. Es el gran fenómeno mediático de las últimas décadas en Argentina. Y salir de ahí y convertirte en una actriz respetada de teatro es un salto casi imposible. ¿Y ella lo consiguió? Lo consiguió. Y de la mano de uno de los productores más importantes del país, Gustavo Yankelevich, que vio en ella un potencial que, nadie más había visto. Y el momento clave que citan las fuentes es cuando la elige para protagonizar el musical Sugar. Y no para un papel cualquiera, ¿eh? No. Para sustituir a una actriz consagradísima, Griselda Siciliani. Fue una apuesta de un riesgo enorme. Que le salió redonda. Redondísima. Las fuentes cuentan una anécdota increíble. Su comprotagonista en esa obra era Nicolás Cabré, un actor cómico de primerísimo nivel, una leyenda del teatro en Buenos Aires. ¿Sí? Los más grandes se los llevaba ella. Laurita no solo estuvo a la altura, sino que llegó a eclipsar a una figura consagrada. Ahí demostró que no era solo la chica del bailando. Era una estrella con luz propia. Exacto. Ese ascenso meteórico, ¿cómo perfila su carácter?
Las fuentes sugieren que esa misma exigencia que la llevó a la cima también generaba tensiones. Se la describe como alguien que, por su nivel de autoexigencia, esperaba exactamente lo mismo de los demás. Alguien que venía empujando desde abajo y no tenía reparos en dar indicaciones o corregir a sus compañeros en un ensayo, aunque fueran figuras consagradas. Una líder natural, entonces. Una líder natural, pero ese liderazgo a veces puede generar roces, especialmente con otros egos potentes del mundillo. Y luego con el propio Nicolás Cabré, su compañero en Sugar. Relaciones muy expuestas. Muy expuestas, con idas y venidas, que alimentaban constantemente a la prensa del corazón. Y su última pareja conocida, un productor apodado Peluca, fue clave para dar otro salto en su carrera: convertirse en presentadora de su propio programa de televisión. Y las fuentes apuntan a que esa relación también se rompió por su foco absoluto en el trabajo. Aparentemente sí. La prioridad de ella es su carrera, por encima de proyectos personales como formar una familia, lo que habría chocado con los deseos de él. Todo esto dibuja el perfil de una persona con un control férreo y una ambición inquebrantable sobre su carrera. Sí, cada paso, cada relación, cada proyecto parece estratégicamente alineado con su crecimiento profesional. Es una máquina de trabajar y de triunfar. Y quizá, solo quizá, en esa escalada imparable, la relación con quien la ayudó a subir los primeros peldaños, su manager. Simplemente dejó de serle útil. ¿O se convirtió en un lastre? Algo así. Entonces, si unimos todas las piezas, empezamos con una demanda de casi 100 millones de pesos, que parece una simple disputa por comisiones impagadas. Pero al tirar del hilo, lo que encontramos es un laberinto. Es una historia sobre la ambición desmedida y también sobre el precio del éxito. Sobre cómo la cultura de la imagen, de exhibir la riqueza en redes sociales y revistas, puede tener un efecto boomerang inesperado y, bueno, devastador. Y sobre todo, es un relato sobre la confianza, sobre esa línea finísima que separa la relación profesional de la amistad en un entorno tan intenso como este. Y como cuando esa línea se cruza y luego se rompe, las consecuencias son imprevisibles. Exacto. Los secretos personales se convierten en un activo, casi en una palanca de presión. Las fuentes, de hecho, terminan con una nota bastante inquietante. Dicen que sigue llegando información, material muy delicado, que de momento no se puede compartir. Lo que deja claro que esto no ha hecho más que empezar. La batalla legal es solo la punta del iceberg de una guerra mucho más profunda. Lo que nos deja una última reflexión en el aire. Cuando se rompe una de estas alianzas tan íntimas, basadas en la confianza ciega que un artista deposita en su representante, ¿qué es lo que realmente se está disputando? ¿Son solo los contratos y los porcentajes lo que está en juego? ¿O es el relato de una vida, la historia compartida y las confidencias susurradas al oído, lo que se convierte en la verdadera y más peligrosa moneda de cambio?